Muy buenas tardes, señor magistrado, señor presidente del Colegio de Abogados, señor invitado especial, señoras y señores colegas y no colegas, representantes de otras organizaciones interesadas con el tema de la ciberseguridad, ciudadanas y ciudadanos. Cuando me invitaron a esta actividad, previamente tuve una reunión con los representantes de la comisión del colegio y les manifestaba la importancia que tiene la temática de la ciberseguridad, pero más que la temática de ciberseguridad de manera aislada, la temática de gobierno electrónico en el país y en el mundo. En realidad, no puede existir ciberseguridad y una organización estructural adecuada de ciberseguridad si no tenemos claro cuál es el modelo de gobierno electrónico, cuál es la política pública de gobierno electrónico en el país. Si bien es cierto, como lo dice ahorita el propio presidente del colegio, el concepto de ciberseguridad, igualmente el concepto de ciberespacio, a partir de los años 90, con la llegada del Internet al país, especialmente a Costa Rica, en esas épocas y la implementación de las primeras políticas públicas en el país, empieza a comentarse este tipo de cosas y se convierte como un elemento trascendente que podría llamarse como el tercer elemento trascendente en el país luego de finales del siglo XIX, cuando hablábamos del telégrafo y del despliegue de cable submarino, cuando llega el cable submarino a Nicaragua y Costa Rica aprovecha el mismo para hacer sus propios desarrollos, y posteriormente la llegada de la telefonía al país. La llegada al Internet se convierte efectivamente a partir de ese momento en un insumo importante de desarrollo nacional, pero a la par de la evolución de esa tecnología existe la evolución de la vulnerabilidad tanto de los usuarios como de los empresarios, como del Estado y al fin y al cabo de todos y todas en general. A nivel de país hemos tenido un retraso bastante evidente en materia de gobierno electrónico. E incluso al iniciar hace 5 meses mi función, lo primero que hice fue hacer un diagnóstico antes de poder sacar al país el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que presentamos el lunes, que fue producto del trabajo de muchos funcionarios exitosos del viceministerio, pero también de la participación de los sectores, sector empresarial, el sector académico, la ciudadanía, organizaciones sociales y también el Banco Internacional de Desarrollo, que trabajó a la par de nosotros en este proceso. Y cuando llegamos a la conclusión original de los 3 pilares que tenía ese plan o que tiene hoy ese plan, uno de los planes precisamente tiene que ver con gobierno electrónico, la importancia de la transparencia de gobierno electrónico y las políticas públicas que deben de definirse claramente en esa dirección a nivel de país. Llama la atención, por ejemplo, que hoy, al día de hoy, el Estado no tiene la rectoría definida de gobierno electrónico en uno de los ministerios rectores. Al igual que el viceministerio de Telecomunicaciones ha sido un viceministerio migrante que estuvo primero en el Ministerio de Ambiente, Energía y le agregaron la T ahí de Telecomunicaciones, luego le quitaron la T al MINAET y ahora se la pusieron al MISIT, y estamos todavía en una etapa de aceptación interna de la llegada de un hermano mayor que a veces se convierte también en un hermano mucho mayor que el propio ministerio, al impactar alrededor del 3% del PIB el sector telecomunicaciones dentro de la economía del país. En esa dirección implementamos uno de los pilares dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y antes de empezar a desarrollar mi posición con respecto al tema de ciberseguridad y la ruta crítica que queremos llevar, quisiera que veamos en esos 4 minutos este video del PNDT que presentamos el lunes, donde podrán ver ahí claramente ubicado el sector de gobierno electrónico y por ende el sector donde está ubicado la ciberseguridad. Sí, por favor, rodamos el video. Las telecomunicaciones han demostrado ser una herramienta efectiva para el desarrollo de los países. Costa Rica busca aprovechar al máximo los beneficios que brindan para impactar la vida de sus habitantes, alcanzando mayores niveles de bienestar social y prosperidad económica. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es el instrumento de planificación elaborado por el Viceministerio de Telecomunicaciones.
brazo técnico especializado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Basados en la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo sobre proyecciones y tendencias internacionales y mediante un proceso participativo con la ciudadanía y los sectores público, privado y académico, el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones define la ruta a seguir hacia el año 2021. Nuestra visión país es transformar a Costa Rica en una sociedad conectada a partir de un enfoque inclusivo del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de forma segura, responsable y productiva. Bajo el eslogan Costa Rica, una sociedad conectada, aspiramos a universalizar el acceso y servicio de las telecomunicaciones de forma solidaria, crear un entorno digital innovador para la radiodifusión sonora y televisiva y construir participativamente las bases del modelo de ciudades digitales. Las acciones estratégicas para el sector telecomunicaciones y su rol en el desarrollo humano se integran en 3 pilares. Primer pilar: inclusión digital. A raíz del acceso limitado de algunos grupos a los servicios de telecomunicaciones, se desarrollan en este plan acciones focalizadas para universalizar los beneficios de la sociedad, de la información y el conocimiento. Además, desde 2 líneas estratégicas se pretende reducir la brecha digital e incrementar el acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de comunidades, hogares y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Segundo pilar: gobierno electrónico y transparente. Busca avanzar hacia una relación cercana y abierta entre la ciudadanía y el Estado. También con el objetivo de incrementar la eficiencia estatal y brindar acceso a servicios públicos innovadores, se vislumbran acciones para promover la transparencia, la interacción y participación activa de la sociedad en el mundo digital. De igual manera, la implementación de iniciativas en materia ambiental, salud, seguridad en línea, teletrabajo, compras públicas y compartición de servicios estatales es un paso firme hacia el fortalecimiento de un gobierno electrónico como motor de desarrollo. Tercer pilar: economía digital. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones busca crear mayores oportunidades de bienestar económico y social a partir del desarrollo de productos, servicios, contenidos digitales y el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Además, en ámbitos como el transporte, la banca y la televisión, el Estado promueve el uso de medios digitales para dinamizar la economía y fortalecer la cultura digital en el quehacer diario de la población. Queremos ser un país que rompa las barreras del subdesarrollo, siendo las telecomunicaciones y las TIC instrumentos eficaces para generar inclusión social, mayores oportunidades y el cierre de la brecha digital. Nuestro norte es ser un sector que cree oportunidades, fomente el emprendimiento y construya los cimientos para un país totalmente inclusivo y conectado que nos permita avanzar hacia el desarrollo con todas y todos. Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2015-2021. Costa Rica, una sociedad conectada. Ok, viendo ese video vemos que uno de los pilares precisamente incluye el tema de gobierno electrónico y evidentemente de por sí el tema de ciberseguridad. Volviendo al histórico del tema de gobierno electrónico, tenemos que desde el año 2006 se define un primer decreto sobre gobierno electrónico. De manera interesante, ese primer decreto se da antes de la apertura de las telecomunicaciones en el año 2008. Se define dentro de ese decreto que gobierno electrónico iba a estar bajo la dirección de la Presidencia de la República, propiamente el Presidente de la República, y que iba a tener una secretaría, que es la secretaría que existe ahorita, que está en el ICE y ahora a partir del 1 de enero está en RACSA. Y resulta que ese primer decreto se publica, pero no se ejecuta. Es decir, la comisión que se crea en ese decreto del 2006 no funciona, se
Luego se hacen 5 modificaciones nuevas, 5 decretos posteriores a lo largo de los años hasta este año. Y resulta que tenemos una Secretaría de Gobierno Electrónico que ha funcionado de manera satelital en el ICE. Desde la perspectiva personal considero que en un país en competencia no podemos tener la Secretaría en un operador del Estado. La Secretaría debe de estar dentro del Estado y en la Rectoría del Estado, no puede estar aunque sea el operador del Estado, está en competencia, y para eso vivimos un proceso a partir del 2008 donde Costa Rica decidió que íbamos a tener la apertura, y eso no lo podemos negar, y el Gobierno de la República lo tiene absolutamente claro. Sin embargo, el primer impedimento que tenemos para poder traernos la Secretaría a la Rectoría es precisamente la situación del país y ahorita la conformación de la Asamblea Legislativa y el presupuesto ordinario, donde en este momento el ICE tiene 40 funcionarios dedicados a gobierno electrónico, a la Secretaría, y resulta que nosotros tenemos 50 y pico de funcionarios en todo el Viceministerio de Telecomunicaciones. Eso significa que de esos tenemos una gerencia de gobierno electrónico donde tenemos 2 funcionarios debajo de la gerencia de gobierno electrónico. Entonces, con esto les digo que ustedes pueden evidenciar el nivel de prioridad que tenía ciberseguridad y gobierno electrónico para el Estado, para no decir un gobierno, sino para el Estado, de aquí hacia atrás, puesto que con 2 personas dedicadas a gobierno electrónico tendríamos casi que un cuarto de persona dedicada a ciberseguridad. En esa dirección, producto de este diagnóstico que hemos trabajado y donde hemos trabajado de manera compartida con la OEA en un proceso de seguimiento que nos va a permitir a finales de este año tener un primer protocolo de ciberseguridad, nos damos cuenta que efectivamente el país ha sido lento, o el Estado ha sido lento en generar una respuesta frente a un tema tan importante y trascendental como es el gobierno electrónico y de por sí la ciberseguridad. Se crea el CECIR, que también está creado por decreto. Evidentemente es un primer pequeño paso dentro de la necesidad que se tiene de construir un CECIR verdaderamente con los estándares que requiere un Estado como el nuestro. Si uno se va al ICE, por ejemplo, y ve las políticas internas de ciberseguridad del ICE, evidentemente está mucho más avanzada la política interna de seguridad del ICE que la política interna de seguridad del Estado costarricense. Eso es una realidad. Pero eso no es casualidad, sino si vemos la cantidad de personal dedicada al tema y si vemos el no éxito de los 6 decretos que anteceden este año, significa que efectivamente no ha habido una consistencia en el tema. Ahora bien, posiblemente esa consistencia y ese interés es porque hasta hace muy poco tiempo empieza a ponerse en el tapete el tema de la ciberseguridad cuando vemos situaciones especiales en países como Estados Unidos y la situación que vive Estados Unidos con China o lo que, por ejemplo, en los últimos meses hemos vivido en Costa Rica, lo interno de la Caja Costarricense de Seguridad o lo que vivimos con Incofer ayer, es decir, ese tipo de cosas es obvio que pone en el tapete el tema. También es interesante y hay que verlo con mucha prudencia porque también en este tema el Estado no se ha formado, no ha existido una política pública integral, a pesar de que existe una disposición de la Contraloría General de la República que establece la obligatoriedad de que las instituciones del Estado definan una política de seguridad interna en las áreas de tecnologías de información. Eso hasta el momento no ha sido integrado por el Estado, no existe una rectoría que lo haya llevado hasta el momento a buen puerto. Adicionalmente, podríamos decir que se ha avanzado en materia de legislación. Tenemos la Ley de Delitos Informáticos y Conexos, el título 7º del Código Penal sobre delitos cometidos por medios tecnológicos, la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, y ahorita, por ejemplo, existe el compromiso nuestro, yo lo he solicitado directamente al ministro de la Presidencia, la convocatoria de Budapest, que es el proyecto 18484, que está en la corriente legislativa ya bastante avanzado, para que sea convocado en sesiones extraordinarias y se proceda con la aprobación de esta legislación que es fundamental y trascendental para efectos de poder seguir avanzando en esta dirección. Paralelo a esta acción se está llevando adelante el trabajo conjunto con la OEA a nivel del viceministerio para la construcción del protocolo
de ciberseguridad y tenemos que mirar más allá hacia la estrategia de ciberseguridad. Sin embargo, así como el Estado no ha sido consecuente en el tiempo con una disposición de políticas públicas secuentes en materia de ciberseguridad y protección de datos, podríamos decir que también no se ha tomado con el nivel de seguridad la seguridad cibernética. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que precisamente cuando hablamos de seguridad de Estado, el Estado es bastante cerrado, ¿sí? Hay que proteger la seguridad de Estado. ¿Sí? Igualmente cuando hay un organismo, tanto los que existen a nivel del Poder Judicial como los que existen a nivel del Estado, como la DIS, por ejemplo, en la materia de seguridad que manejan estos diferentes organismos, lo manejan con un nivel de seguridad y recelo muy importante. En el caso del tema de la ciberseguridad, no es menos importante ni tampoco requiere menor importancia de nivel de seguridad de manejo de la información de la que requieren estos otros instituciones u órganos que hay en el Estado. En esa dirección, y se lo comentaba con la comisión del colegio que me visitó al despacho, que precisamente lo hemos manejado con los organismos internacionales y lo hemos estado trabajando con ellos, la necesidad de que estos temas se manejen con un nivel de rigurosidad y de seguridad, porque estamos hablando de seguridad. Entonces, si queremos hablar de seguridad y corregir los problemas de seguridad, tenemos que tener, valga la redundancia, seguridad en el manejo de la información. Es decir, en esa dirección nos place sobremanera llegar a un acuerdo con el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, con el objetivo de generar una relación estrecha entre ambos, como también nos reunimos con el presidente del Colegio de Informáticos y también le pusimos a disposición el viceministerio para articular, porque esto es un tema que requiere foros de alto nivel y donde el tema se trate de manera a ese nivel, donde efectivamente aprovechemos los foros para construir en beneficio de esto. ¿Por qué razón? Porque efectivamente una de las cosas que hoy en la mañana tocábamos precisamente en una de las reuniones de viceministros en Casa Presidencial era que existe la necesidad incluso de empezar a ideologizar con el concepto desde las propias instituciones públicas y las oficinas o los departamentos de tecnologías de información del Estado, para poder generar una estandarización en lo que queremos, hacia dónde vamos y tener una política pública consecuente. En este momento eso no existe y uno lo primero que tiene que hacer es reconocer lo que hay y lo que no hay. Es decir, eso es lo que no ha existido desde el año 2006, que se definió la primer política pública en relación con este tema. Ni siquiera podría decir que es por responsabilidad de una u otra persona, no. Me parece a mí es que el Estado no ha estado en el nivel de vulnerabilidad que pueda tener hoy y no ha habido una voz de alerta y ha habido otro nivel de prioridad en otros temas donde el país ha avanzado evidentemente en materia de telecomunicaciones, pero que en este tema todavía tenemos una gran tarea por construir y esta construcción, que es otro elemento que quería dejar claro, es una construcción en bloque, donde es importante la participación de la empresa privada y por eso me parece fenomenal que está aquí Microsoft, que nos puede dar una serie de luces al respecto, así como ellos hay otras empresas en el país que tienen enorme conocimiento en materia de seguridad en el ciberespacio. También hay una responsabilidad de las empresas no relacionadas directamente con el tema desde el punto de vista de que tienen como norte o como objetivo empresarial la ciberseguridad, sino del resto del mundo empresarial, donde el objetivo es otro tipo de línea, pero que se ven afectados por la seguridad también. También incluye el sector académico, donde hay mucha gente, las universidades tanto públicas como privadas tienen una enorme participación, tienen escuelas de informática donde hay gente especializada en ambas universidades, lo vemos en el caso, hay gente como el director de la carrera en la Universidad Nacional, en la Universidad de Costa Rica, son gente que se ha preparado y que son referentes importantes a considerar. Los colegios profesionales, pero también existe la responsabilidad del Estado costarricense en la definición de la política pública, pero también de los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, aquí caigo con el cuarto tema que quería conversar, que es el tema de la alfabetización digital.
Es un punto que estamos trabajando y quisiera pedirles el apoyo por los diferentes tipos de influencia que manejan todas y todos ustedes. El proyecto de alfabetización digital que está en la corriente legislativa, en tercer día de debate también, que lo hemos modificado mediante mociones vía 137 en la corriente legislativa, que tiene como objetivo definir una política pública de alfabetización digital en el país. Nada hacemos con desarrollar red, nada hacemos con llevar equipamiento, nada hacemos con tener gente muy preparada y grandes organizaciones internas a nivel del Estado en tecnologías de información, si la gente, que es la que utiliza al final del camino los equipos y la gente que está navegando en el ciberespacio, no está educada. Hace 100 años en Costa Rica el reto era llevar la electricidad a todo el país. Y lo dije el lunes, hoy el reto en Costa Rica es llevar el internet y el acceso a todo el país. Pero además de tener el acceso en todo el país, tenemos que tener un país educado. Es decir, el éxito de poder aprovechar para el crecimiento del país, el crecimiento económico y el crecimiento individual de los seres humanos, gracias al apoyo de las tecnologías de la información y el conocimiento, la única forma de que lo logremos es teniendo gente educada. No es posible que en este momento tengamos un país donde alrededor del 54,5% de los costarricenses utilizan el internet para ver redes sociales, mientras que tenemos un 7,2% que lo hace para hacer pagos en línea, o un 2, y pico que lo utiliza para bajar software. Es decir, en los países desarrollados y avanzados se equipara el uso de las redes sociales al uso de pagos en línea, al uso de la internet para bajar contenidos educativos, para hacer investigación en línea, para bajar software, y tenemos un país que con esa cifra lo que nos evidencia es que tenemos un país con un nivel de alfabetización digital muy bajo. Y no podemos hablar de ciberseguridad si no tenemos claro que la ciberseguridad va a la par también del concepto de alfabetización y educación de la gente en el uso del ciberespacio y de los instrumentos tecnológicos que tiene el ciberespacio. Hoy por hoy, por ejemplo, el uso de las claves, el uso de la información que se postea. Hemos venido trabajando a nivel del viceministerio en el tema de niñez, trabajando con Creatic, con Paniamor, trabajando en política pública para poder educar y fomentar la educación entre padres y niños. Hemos estado trabajando incluso hasta el punto de que se envían mensajes de texto, mensajes vía internet, para que la gente conozca y tenga tips sobre cómo los padres de familia deben educar a sus hijos y protegerlos del ciberespacio. Estamos trabajando con el tema de bullying en los centros educativos, para que también es otro proceso importante en el tema de alfabetización digital en los centros educativos. Pero también tenemos un reto enorme que es la alfabetización digital en los funcionarios públicos de gobierno, para que puedan enfrentar cómo utilizar esas tecnologías y cómo también no ser tan vulnerables como lo son o lo somos todos hoy. En esa dirección tenemos ese enorme reto. ¿Qué estamos haciendo en este momento y hacia dónde queremos aspirar? Bueno, estamos construyendo el protocolo en este momento con el acompañamiento de la OEA. Estamos trabajando en la redacción del decreto ejecutivo para definir la rectoría del tema de gobierno electrónico dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, específicamente en su brazo técnico, que es el Viceministerio de Telecomunicaciones, para que de una vez por todas tengamos claro quién es el rector de la política pública en materia de ciberseguridad y de gobierno electrónico en el país. Adicionalmente, hay un gran reto a nivel del Poder Legislativo, que es el reto de definir una modificación a la ley actual y poder incorporar gobierno electrónico como una estructura permanente dentro del Viceministerio de Telecomunicaciones, si es eso lo que quiere el país, pero la estructura de gobierno electrónico debe estar en un sitio permanente en el tiempo. No puede ser que cada gobierno que venga defina que quiere tenerlo en un lugar y en otro, y resulta que lo que genera al final es una política pública no consecuente que cambia cada gobierno que venga. Entonces puede ser que a mí me encante hablar hoy de la Secretaría de Gobierno Electrónico, y puede ser que el que venga le guste hablar de Agencia de Gobierno Electrónico, y entonces resulta que el que sigue dice que no, que mejor prefiero que no sea una agencia sino que sea una secretaría, y nos inventamos cada quien, porque si algo tenemos en este país es una capacidad enorme inventiva, y nos inventamos otro nombre y otra organización, y cada gobierno cambia como cambiarse los pañales los chiquitos todos los días en la mañana. Entonces, para eso requerimos que, si bien es cierto, de manera paliativa
estamos trabajando en este momento con un decreto para generar esa política pública de manera articulada dentro del viceministerio. Requerimos que haya un compromiso también del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, en cuanto a hacer una reforma de ley para generar seguridad jurídica y poder determinar claramente dónde se va a albergar gobierno electrónico en el tiempo. Eso ha sido un proceso que no es nuevo, no hay nada que inventar, no se inventa el agua tibia, basta con ir a Chile o a Colombia y ver dos países en América Latina exitosos, o lo que está haciendo Uruguay en este momento, donde han hecho una política pública definida en gobierno electrónico y efectivamente en seguridad muy importante. Tuvimos la semana pasada la visita del viceministro de Telecomunicaciones de Chile, del subsecretario de Telecomunicaciones de Chile, el homólogo, que nos vino a hablar de cómo están manejando el tema de ciberseguridad y de seguridad en Chile. Igualmente tenemos un ofrecimiento de Colombia para darle seguimiento a este tema y en la construcción de este decreto en el que estamos, pero incluso yo quisiera aprovechar este espacio para, y se los dije claramente a los compañeros de la comisión que tienen ustedes conformada en el Colegio de Abogados, de que nos acompañaran en este proceso de redacción y que la comisión tuviese 1 o 2 representantes dentro de este proceso que pudiese acompañarnos, igual que el Colegio de Informáticos e Informáticas, para que este proceso tenga todo un sustento y un respaldo del sector de los colegios profesionales. Quisiera también decirles que en materia propiamente de ciberseguridad, además del protocolo, hemos estado trabajando con las instituciones que han sido vulneradas, e incluso estamos tomando algunas decisiones que por razones de seguridad no puedo exponer acá, en relación con darle seguimiento a de dónde vienen estos ataques cibernéticos, porque tenemos cierta información de que pueden ser producto de un interés de generar vulnerabilidad en el Estado, y eso no soy yo el que lo estoy llevando directamente, estamos conformando un cuerpo técnico para que le dé seguimiento y también estamos involucrando a la DIS en el tema para darle seguimiento. ¿Esto es producto de qué? De que en el país no tenemos una articulación ni existe un protocolo de cómo enfrentar estas cosas, y no vamos a hacer aquí a tratar de tapar el sol con un dedo. Con lo que tenemos en este momento no lo podemos lograr. Con 2 personas bajo la gerencia de gobierno electrónico, con costos, podemos definir la política pública de gobierno electrónico de manera macro. Con muchísimo más complicación podríamos empezar a dar aleteos en materia de ciberseguridad. Esperaría yo que la reforma que estoy planteando a Mideplan para reestructurar el viceministerio y eliminar 3 direcciones de 4,5 millones cada dirección y poderlas multiplicar en funcionarios técnicos en las áreas sustantivas, sea aprobada en los próximos días para poder contratar esos funcionarios y poder nutrir al menos con el doble, es decir, con 2 funcionarios más la gerencia de gobierno electrónico. Eso es lo que podemos hacer a corto plazo en la realidad de país que tenemos. En una asamblea donde tuve que ir casi hincado a llorarle a los diputados para que no me recortaran el presupuesto del viceministerio de Telecomunicaciones, porque mucha gente no entiende que es un viceministerio estratégico que impactamos el 3% del PIB en el país, y casi que lo quieren comparar como con el Ministerio de Cultura, que hace mucho, pero tiene mucho más presupuesto incluso que nosotros como Viceministerio de Telecomunicaciones. Entonces yo me pregunto, si Costa Rica es un país que está apostando por ser competitivo, por crear empleo, porque tenemos una demanda de 8,000 técnicos en telecomunicaciones al año, ingenieros e ingenieras, y resulta que solamente podemos proveer 3,000, significa que hay algo mal en el país y que la política pública en el país nos está guiando de la mejor manera, incluso desde el tema de la reforma curricular. Un INA donde los cursos del INA todavía tenemos cocina, y yo no tengo nada en contra de la cocina, pero no es posible que en un país que quiera enfrentar los nuevos retos que nos da la sociedad de la información y el conocimiento, tengamos como prioridad cursos de cocina, cursos de manualidades. Tenemos que apostar por cursos técnicos de gente que se forme y que pueda ser abstraída y recogida por el sector empresarial que está viniendo a invertir al país. En esa misma dirección es que tiene que haber un cambio. Yo les digo con toda la franqueza, no estamos en el mejor momento de conciencia a la clase política sobre la importancia que tiene el sector y las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y el conocimiento. Hay que empezar por ideologizar a todos los sectores.
toda la gente tiene que tener conciencia de la importancia de este tema. Si no hay conciencia, por ejemplo, si no hay conciencia de la necesidad de desplegar red en todo el país y se le ocurre a alguien hacer preguntas tan claras como decirme, ¿por qué se va a utilizar esa plata en desplegar red en lugar de dar diarios? Y gente que uno nunca se imaginaría, porque ocupan cargos públicos de relevancia e importancia, si a ese nivel de criticidad estamos, todavía menos van a entender lo que significa un CSIRT y lo que significa invertir en ciberseguridad en este país. Es decir, es que como decimos aquí, al chancho con lo que lo crían, ¿verdad? Es decir, hay cosas complicadas donde todavía hay que empezar por la clase que tiene y ejerce el poder político a entender qué significa y cuál es la importancia que tiene este tema para poder lograr que incluso la gente y los ciudadanos y ciudadanas puedan tener claro el concepto de lo que significa la vulnerabilidad en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento hoy por hoy. Entonces yo, más que traer aquí una lista de promesas, les puedo decir en lo que estamos avanzando, al ritmo que estamos avanzando. Yo quisiera que presentada esta reestructuración del viceministerio, donde nos vamos a ahorrar en 3 puestos que ahorita se pagan 12,5 millones y vamos a poder multiplicarlo por 10 técnicos en las áreas sustantivas, se apruebe. Y que si se aprueba esto y es exitoso el año entrante, podamos ir con un mayor músculo a la Asamblea Legislativa para el presupuesto 2017 y poderle demostrar a las diputadas y diputados que requerimos más presupuesto en el sector de telecomunicaciones. Y que de esa manera podamos tener una mayor inversión en estos temas sustantivos que para mucha gente todavía no son sustantivos. Y esto pasa como en la seguridad ordinaria, en la seguridad que vivimos todos los días en la calle. Yo por lo menos he tenido de todo. A mí me han bajado del carro, me han robado la cadena, se han metido a mi casa, se han metido a mi oficina a lo largo de los años de vida que tengo. Es decir, he sido vulnerable en el tema de seguridad en todos los niveles. Y igualmente en el tema de ciberseguridad, el Facebook, todo, es decir, en todo he tenido ese nivel de vulnerabilidad. Es decir, pero hasta que usted no vive en carne propia un ataque, o no lo asaltan, la gente cree que vive en Alicia, el país de las maravillas, y que nunca le va a pasar, pero cuando uno le pasa, ya uno logra cierto nivel de conciencia. Pero en un tema de tal relevancia como estos, deberíamos decir, aquí no aplica el caza de herrero, cuchillo de palo, aquí aplica evidentemente el que tenemos que tomar previsiones. Y en las previsiones que tenemos que tomar, efectivamente existe un enorme nivel de responsabilidad. Es decir, igualmente cuando opinamos, yo sobre este tema opino y soy prudente en opinar, porque en realidad aquí se requiere una mezcla y tenemos algunos funcionarios en el viceministerio que tienen, yo digo que una doble visión del tema y que me place tenerlos en el viceministerio porque son abogados y son ingenieros y eso se come rarísimo, porque les digo, yo saqué mi maestría en proyectos y compartí con 15 ingenieros durante toda la maestría y yo decía, esta gente habla totalmente diferente. Yo como abogado originario y como comunicador no entiendo, porque hablan en cuadritos y todo muy simple y una presentación son 3 filminas y nosotros hablamos montones los abogados. Entonces, en esa dirección, ese grupo de gente, esa mezcla entre el abogado y el ingeniero, para entender este concepto significa muchísima responsabilidad. No es tan fácil asumir la responsabilidad de llegar a hablar de un tema tan serio a nivel de país y a nivel de Estado, ni tampoco es para yo hacer mofa del tema. Es un tema lo suficientemente serio que requiere gente seria opinando y respaldando ese tipo de temas. En esa dirección, yo quisiera nuevamente agradecerle al colegio, pedirles el apoyo y acompañamiento en este proceso de construcción de la política pública. No es fácil y tampoco les voy a decir que al final del 2018 vamos a tener solucionado el problema porque sería mentira. Vamos a lograr concientizar sobre el tema, vamos a lograr avanzar en la construcción de una política pública, vamos a tener eso sí un protocolo de ciberseguridad. Esperaría tengamos una primera estrategia de ciberseguridad que posiblemente va a ser muy criticada porque la primera es natural y estamos claros de que vamos a enfrentar esas críticas, pero lo importante es tener la claridad de que vamos a dar esos pasos y yo esperaría sumar estos actores estratégicos, muchos de ustedes que están acá, para lograr que cuando construyamos eso, igual que nos pasa ahora con el plan, igual compartamos la responsabilidad. Es decir, a mí no me place lo que pasó ayer con Incofer, ni me da risa. Lo que me da es una enorme preocupación. A quien le dé risa, me parece que lo que es poco patriota.
porque no entiende que vulnerabilizar al Estado, hoy por hoy las guerras en el mundo ya no son con las armas tradicionales ni convencionales. Hoy por hoy las guerras en el mundo son en el ciberespacio. Y hoy por hoy es más importante la ciberseguridad en los países desarrollados que incluso tener recursos solamente para comprar armas convencionales. Hoy por hoy es más estratégico en el mundo tener información, es más valiosa la información que tener cuerpos fallecidos en una guerra. Sí, no es casualidad lo que vivimos hoy entre las potencias desarrolladas del mundo, donde los conflictos diplomáticos en el mundo no son ya necesariamente por temas limítrofes, sino son por manejos de información vital y sustancial para los estados. Entonces, en esa dirección, yo creo que ese es el nivel de seguridad que requiere un tema como estos y es el nivel de seguridad en la discusión pública y en la opinión pública que le vamos a dar. Entonces, yo celebro esta actitud del colegio, me siento orgulloso como agremiado del colegio que tengamos esta visión, como se lo manifesté también al Colegio de Informáticos y se lo manifesté a Marlon en el colegio de también los colegas periodistas, donde les dije que efectivamente esto es un trabajo mancomunado de los diferentes sectores. Así que yo creo que el día de hoy es un día para aprender y para celebrar que al menos en el país ya estemos hablando de un tema tan delicado y de tal trascendencia. Les reitero, como lo reitero siempre, que las oficinas del Viceministerio de Telecomunicaciones y el despacho están a las órdenes de ustedes para conversar este y cualquier tema que ustedes consideren de relevancia para el país. Buenas tardes.